En este video te voy a enseñar cómo elegir el mejor broker para tu operativa. Es la guía para que tú mismo, a través de distintos criterios que tienes que tomar en cuenta, elijas cuál es el que mejor se adapta a ti. Recuerda, nosotros hacemos day trading de small caps, por lo tanto va a estar muy enfocado a la gente que hace el day trading de acciones americanas. De los criterios que vamos a tomar en cuenta van a ser eficiencia en las ejecuciones, qué tan caro es ejecutar, comisiones, issuance fees y routing, posibilidad de ir short en las acciones y entender un poquito cuáles son esos brokers o esos prop firms que están en el mercado y compararlos unos con otros y ver realmente cuál sería el mejor para ti. También entender un poco de qué será de esas cuentas fondeadas. ¿Son buenas para mí? ¿Son malas para mí? Todo esto lo vas a poder analizar con un trader profesional que tiene 10 años haciendo day trading de small caps. He hecho más de $2 millones en profits, lo puedes ver verificado en Kinfo, y para eso quiero al final de todo darte dos recomendaciones para que tú mismo puedas hacer tu propia investigación, pero también tengas una recomendación de algo que hemos visto durante mucho tiempo que funciona y que en mi criterio son los mejores que se adaptan a este tipo de operativo. Así que vamos para los pantallas. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero, siempre cuando a ti te den algo de información, busca quién es esa persona. A mí me vas a poder encontrar en Kinfo. Tengo absolutamente todos mis trades en esta plataforma. Aquí puedes verme en el leaderboard. Estoy de número 10 y puedes ver absolutamente todos los trades que hago. Esta es mi curva de profits desde 2019. O sea, tengo más de 6 años con track record y vengo a mostrarte mi experiencia en cuanto a escoger un broker. Así que esto va a ser una guía de cómo tú elegir tu propio broker. Y al final te voy a dar dos recomendaciones, pero es importante que veas los criterios por los que yo me tomo una decisión u otra. Entonces, ¿cuál es la alternativa ideal? Bueno, primero, que hayan comisiones bajas. Yo necesito que hayan comisiones bajas y yo te voy a enseñar acá a cómo buscar esas comisiones y de verdad, porque hay mucha gente o muchos brokers o mucha propaganda o lo que sea diciendo que tiene comisiones gratuitas. Yo quiero que entiendas un poquito más eso y para eso hay que entender un poco de enrutamiento. Entonces vamos a ver un poquito de eso muy por encima, obviamente, porque es un tema bastante profundo, pero yo te voy a dar las claves para que lo hagas rápido. Entonces vamos a ver los brokers. Yo diría que las alternativas que tienes, todas estas, y hay hasta más. Tienes eTrade, Sage, Lightspeed, Interactive Brokers, Centerpoint, Cobra, en fin, o sea, tienes un montón. Vamos a enfocarnos en como en los más famosos y los que siempre me preguntan ustedes. Por ejemplo, tienes TradeZero Internacional. Hay dos branches, TradeZero Internacional y de Estados Unidos. Vamos a ver el internacional. Siempre que tú te coloques en una página de algún broker, algún prop firm o lo que sea, tú vas a ver pricing and fees. Eso es lo que yo quiero que compares y lo que yo quiero que veas. Entonces fíjate que qué interesante que ellos te dicen que cero es gratuito y eso llama mucho la atención. Vas a decir, bueno, pero sí, yo quiero que sea gratuito porque básicamente no me van a cobrar comisión. Pero hay un problema, que ellos te dicen que va a ser gratuito siempre y cuando el limit order no cree un match inmediato. Es decir, eso viene el concepto de agregar y quitar liquidez. Cuando tú agregas liquidez, compras en el bid. Cuando tú remueves liquidez, tú compras en el ask. Cuando tú compras en el ask, tú estás yendo al mercado y estás quitando una orden que está puesta. Si tú haces eso, tú remueves liquidez, no va a ser gratis, va a ser pagada la orden. Y fíjate que la orden pagada es 0.005. Si agregas liquidez, es decir, si estás sentado en el bid y alguien toma tu orden, si tú estás comprando 100 acciones a 2.50 y estás parado en el bid en 2.50 y el ask está en 2.51 y alguien te toma, eso es agregar liquidez. Por lo tanto, acá, si agregas liquidez, no vas a crear un immediate match. Ahí es cuando sale gratis, pero yo te voy a mostrar que te pueden hasta pagar cuando tú agregas liquidez. Por eso este tema de que es gratis no es tan así y ya te voy a explicar por qué. También dice que solamente tienen el mínimo van a ser 200 acciones. Es decir, si tú tienes 100 acciones, tú vas a pagar como si fuesen 200 acciones por 0.005 y el flat fee va a ser $1, es decir, son 200 acciones, $1. Si tú transas una acción o 10 acciones, te van a cobrar $1. Entonces tú quieres que no hayan mínimo, porque si no vas a tener que estar tradeando bloques de a 200 todo el tiempo, al menos en este broker. Si vamos a otros, por ejemplo Interactive Brokers, tú fíjate que nos vamos al pricing, nos vamos a commissions. Esta es la página de Interactive Brokers. Yo voy a ver en los stocks, porque lo que tradeamos son acciones, y fíjate que si tienes un volumen de menos de 300,000, que muy probablemente muchos de ustedes tengan ese tier, va a ser 0.0035, cosa que es más barato que el que vimos en TradeZero, que es 0.005, es bastante más barato en Interactive Brokers. Y fíjate que tienes un mínimo de 0.35, es decir, un mínimo de 100 acciones, no son 200, son 100. Entonces ya ahí vas viendo cómo Interactive Brokers va siendo mejor que TradeZero por el tema del pricing.
pricing, porque si bien te están diciendo que es gratis, en verdad no es gratis. Tienes que hacer a juro agregar liquidez. En este caso, fíjate que ellos te dicen que hay un exchange fee. Ellos te dicen, mira, yo te voy a cobrar mi comisión que es 0.035 por acción, pero también te voy a cobrar un exchange fee. Y aquí es donde nos vamos a estos exchange fees, third party fees, y fíjate que te dice exchange fees. Casi siempre, y esto es enrutamiento, van a ver un poquito mejor luego si se quieren adentrar en el tema, pero ven que tú para remover liquidez, que era lo que estábamos hablando de comprar en el Ask, por ejemplo, tú tienes que pagar, aparte de esos 0.0035, tienes que pagar 0.0030. Y si agregas liquidez, y aquí es donde viene la parte de donde TradeZero no cuadra, es que a ti te pagan 0.0020. Entonces, Interactive Brokers tienes que pagar el 0.0035 más si remueves liquidez o si agregas liquidez. Fíjate que por acción termina saliéndote, si lo haces por ARCA y agregas liquidez, 0.0015. Y si remueves liquidez, termina saliéndote 0.0065. Esto es más o menos el cómo tú tienes que calcular esos fees. ¿Y cuál va a ser el mejor para ti? Bueno, ¿cuál? El que te pague más por agregar liquidez, por ejemplo, el que te cobre menos por remover liquidez, por ejemplo, en las rutas, y el que te cobre menos en comisión. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Por eso, tú lo que tienes que hacer, y es por eso es que yo les digo a ustedes que esto es una guía, yo estoy tratando de que ustedes tomen la mejor decisión por ustedes mismos. Pero fíjate que, por ejemplo, si tú vas a Centerpoint, que es otra opción que hay, tú vas a Pricing y fíjate que ellos te dicen, mira, va a ser as low as 0.001. Fíjate cómo ya te están tirando la cuestión hacia abajo. Claro, obviamente esto es este sería el más bajo, y esto tiene que ver con volumen. Si tú transas mucho volumen, es decir, mucho volumen puede ser para ellos unas 3 millones de acciones, 5 millones de acciones, tú vas a optar por tiers o por comisiones mucho más baratas. Básicamente, tú fíjate que tienes una parte de rutas, que es el routing fee, que es lo que estábamos conversando en Interactive Brokers, en este caso esta fees, y fíjate que es esa comisión más un routing fee, y este routing fee, fíjate que tiene que ver con lo que hablábamos de agregar liquidez y quitar liquidez. Entonces tú lo que quieres es una ruta que sea lo más barato posible para remover liquidez, y rutas que sean lo mejor posible para agregar liquidez y te paguen lo más posible, que esos son los famosos rebates. Hay algo importante acá: las rutas que son gratuitas generalmente son ineficientes, y las rutas que son caras generalmente son bastante eficientes. Entonces cuando tú vas a retirar liquidez, taking liquidity, si bien vas a buscar una que sea gratis, también quieres que esa gratuita sea eficiente. Por lo tanto, no todo y aquí entran los grises, ese gris como el que decía TradeZero, no, es gratis tradear conmigo. Bueno, pero si nada más agregas liquidez. Aquí también es este gris, viene por, bueno, sí, yo no te cobro si remueves liquidez, te doy una ruta gratis, pero lo que no te dicen es que generalmente esto tienden a ser rutas un poco más ineficientes. Ineficiencia como para yo no tradear con ellas, no, simplemente quizás unos milisegundos. Si tú estás en ambientes un poco competidos, quizás ambientes de poca liquidez, va a ser bastante complicado que tú en una ruta gratuita te dé el mejor precio. Fíjate que acá, por ejemplo, si tú tienes esta ARCA, por ejemplo, fíjate que sería la mejor para agregar liquidez. Fíjate que en Interactive te pagaba 0.0020, aquí te paga 0.0032, perdón, 0.020 también te paga, pero disculpa, te quita 0.0032 y te da 0.0020, muy parecido a Interactive Brokers. De hecho es exactamente igual que Interactive Brokers. De hecho, Interactive Brokers te quita menos por remover liquidez con ARCA, pero fíjate que, por ejemplo, tienes rutas gratuitas como CPG o OS, y ahí es donde tú tienes que buscar cuál es lo mejor que se adapta para tu trading. Yo ahorita al final yo te voy a decir la que yo uso y te voy a dar las dos recomendaciones que yo uso para que veas todo lo que estamos comparando acá. Las opciones que más se adaptan para lo que yo hago son las que te voy a dar al final. Igual Guardian, puedes ver otra más donde tú puedes ver el pricing, puedes ver las plataformas, puedes ver absolutamente todo. Fíjate que ellos te cobran 0.0015 y te cobran mínimo. Esto es muy importante, lo del mínimo, y yo me enfoco mucho en esto porque yo generalmente tradeo por debajo de bloques de 200 acciones. Yo quizás tradeé 50 acciones en un bloque y me conviene que no haya mínimo. Entonces esa es otra de las cosas que tú tienes que buscar. Tienes que buscar buenas comisiones, tienes que buscar buenas comisiones de enrutamiento, tienes que entender bien por qué es gratis, porque hay veces que es gratuito porque o bien te exigen agregar liquidez o son rutas bastante ineficientes donde no es lo mejor tener
un broker gratuito. Así que yo no uso un broker gratuito, yo tengo algo incluso mejor que eso, pero ahorita les voy a contar cómo hago y cómo se ve, cómo yo opero. Es importante que veamos también, bueno, la parte de routing igual, cada broker va a tener sus rutas, va a tener, fíjate que mira, yo agrego liquidez y te pago tanto, si remueves liquidez te cobro tanto, en fin, cada una de estas cosas tienen que ustedes mismos investigarla. Y hay otro tema importante que yo creo que es importante más, es algo de un costo operativo, que es la parte de las herramientas. Ahorita voy a ir con eso, pero quiero que vayamos viendo un poquito en orden esto. Entonces ya vimos lo que es la parte de comisiones y vimos lo que es la parte de ECN Fees. Yo creo que es importante que entiendan muy bien la parte de enrutamiento para elegir cada una de estas. Yo de todas maneras en la recomendación les voy a indicar un poco el por qué yo elijo lo que yo elijo, pero es importante que entiendan mínima cantidad para abrir cuenta. Esto es también muy importante. Generalmente los brokers más especializados, como lo son Centerpoint, Sage, Guardian, Cobra, todos estos, ¿por qué son especializados? Bueno, porque básicamente tienen disponibilidad de locates. Ellos tienen un mínimo para abrir la cuenta. Generalmente es $30,000 porque tienes que pasar el PDT Rule. El PDT Rule es una regla, y ustedes mismos la pueden buscar, que básicamente tú tienes que tener $25,000 para hacer más de 3 day trades por semana. Eso están buscando eliminar esa regulación, aún no ha pasado, pero si eso llega a pasar va a ser bien interesante porque va a haber mucho más acceso a esto. Hay brokers o prop firms que están fuera de Estados Unidos que permiten bypassear este PDT Rule y puedes abrir la cuenta con $2,000, pero básicamente los brokers en Estados Unidos, como estos que te acabo de decir que son especializados, generalmente te exigen mínimos de $30,000 al menos, precisamente para bypassear el PDT. Si estás en Estados Unidos, fíjate que aquí hay una parte que te dice Cash versus Margin Accounts. Esta PDT Rule es para Margin Accounts. Para Cash Accounts, y me salté este paso porque es importante que entiendan un poco el concepto, el Margin es el que te permite hacer leverage, que te permite apalancarte, que te permite hacer shorts. En el Cash Account no te permite hacer Margin, no te permite hacer short, pero no entras en esta regulación del PDT Rule. Por lo tanto, si tú tienes menos de $25,000 y estás en Estados Unidos y no hay manera de que puedas abrir en otro broker fuera de Estados Unidos, es recomendable abrir Cash Accounts. Si bien no vas a poder hacer shorts, bueno, tienes una Cash Account con $500,000, $2,000 quizás, y puedes abrirte una Cash Account y, bueno, bajo estas premisas de comisiones y todo esto, vas a poder elegir el tuyo. Yo tengo mis recomendaciones. No es lo mejor porque yo aquí en Cash Account, la verdad lo que yo hago, necesitas Margin Accounts, necesitas estar fuera de PDT Rule, pero bueno, para aprender no está mal tener una Cash Account y empezar con una Cash Account. Luego, fíjate que dice disponibilidad de locates. ¿Qué son locates? Locates es la habilidad que tú tienes para ir short en una acción. Entonces, aquí sí tienen más o menos que como que confiar en lo que les voy a decir y en mi experiencia, pero básicamente los brokers grandes como Charles Schwab, como que era TD Ameritrade antes, como Interactive Brokers, como E-Trade, todos ese tipo de brokers generalmente no tienen disponibilidad para ir short en small caps o en acciones de compañías de baja capitalización. En el caso de que si tú quieres shortear un Tesla o algo así, sí van a tener, así que tranquilamente yo diría que la disponibilidad de locates viene solamente esa dificultad de encontrar acciones para ir short en low floats o en acciones de compañías muy pequeñitas. Así que si quieres tradear small caps, esto es un punto bastante sensible para ti. No vas a poder abrir cuenta en los grandes porque generalmente no vas a encontrar, casi nunca vas a encontrar shares to short o acciones para ir short. Así que las que te recomiendo en este sentido van a ser estos brokers tipo Guardian, tipo Centerpoint, tipo Sage, tipo Cobra, que son un poquito más especializados. Y aquí están viendo algo que se llama Sintra, que es la que voy a revisar para que una vez que entiendan todos estos conceptos de disponibilidad de locates y todo eso, en la recomendación que yo les doy, entiendan por qué yo me decanto por esas dos, porque al final lo que tú quieres es que cumpla con todas estas cosas. Hay algo importante que es lo de las herramientas para hacer trading. Fíjate que cada una de estos brokers cuenta con plataformas. En el caso, por ejemplo, de Centerpoint, tú vas a tener una plataforma que se llama DAS. En cada una de estas de DAS, tú vas a tener también, fíjate que tienes otras que no son DAS, y vas a tener tu pricing y vas a tener toda tu cuestión. Básicamente, casi siempre están alrededor, DAS está alrededor de los $150, $160 al mes. Eso es un costo que tienes que asumir y tienes que ver cuál es para ti el mejor. En el caso, por ejemplo, de TradeZero, tú cuentas con plataformas como TradeZero Pro y todas estas que, bueno, en mi criterio son plataformas
pruebas de bastante menor calidad. Ellos, fíjate que te ofrecen por $59. Tienes también Sterling, esa es otra plataforma. Al final tú eliges la plataforma. Yo sí es de recomendarte plataformas, que eso sí te puedo recomendar aquí mismo. Para mí, yo la que uso es DAS, es la que he usado los últimos 6 años y es la que estoy acostumbrado a usar. Más, bueno, obviamente siempre va a haber otras plataformas, como por ejemplo en Interactive Brokers es TWS, Trading Workstation, y hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta ahí. No solamente es la plataforma como tal, sino también el market data. Fíjate que por ejemplo aquí en Sage tú vas a tener un trading platform que cuesta $125 más la data, que si sumas la data más o menos te da como unos $20-30 más y te redondeas como $150-160 al mes, más o menos. Hay unas que llegan hasta 200, hay unas que están en el rango de los 100, es decir, varía bastante dependiendo de cada broker. Pregunta en cada uno de estos brokers cuál va a ser la plataforma que ellos recomiendan y que ellos te dan. Lo otro que tienes que tomar en cuenta es si operas CFD o vas directo a mercado. Esto es increíblemente importante y veo muchos de ustedes que tienden a preguntarme por brokers o por instituciones que están no reguladas y todo ese tema y generalmente tradean CFD cuando una compañía de estas tradeas CFD, y inclusive, o sea, si te pones a ver en small caps, especialmente en small caps, vas a tener un spread muy alto, muy grande, y no va a ser bueno tradear en este tipo de instituciones. Algo muy importante que tienes que ver es que vaya directo a mercado. Si tú no vas directo a mercado, ahí esas instituciones pueden hacer muchas cosas que no van a ser de tu beneficio. Y aquí es donde vengo con un especial, un aparte o vamos a decir, un bono de esto, porque ya una vez que entiendes todas las cosas que tienes que buscar del broker, muchos de ustedes me preguntan por cuentas fondeadas. Yo, como conozco el negocio de las cuentas fondeadas, hay un problema con las cuentas fondeadas, y es que el cash flow del negocio de las cuentas fondeadas viene de las pruebas fallidas. Es decir, si tú pruebas, si tú haces un test, tú haces una prueba, tú la pagas, y si tú no la cumples, ese dinero se le quedó a la empresa y es el profit de la empresa, es el cash flow de esa empresa. El problema con eso es que tú nunca vas a ir a mercado, tú siempre vas a estar en un ambiente simulado en ese tipo de cuentas fondeadas y nunca realmente te fondean. Y el problema con eso es que como el cash flow viene de las pruebas fallidas, ellos van a hacer lo imposible para que tú falles la prueba, y por eso es que tienen reglas tan estrictas para que tú pases esas pruebas. De todas maneras, eso lo podemos ver en otro video. Si les interesa, haz un comentario y me dices, mira, me interesa mucho que hagas el tema de las cuentas fondeadas, quiero entender por qué, quiero entender el detalle, pero básicamente hay un conflicto de interés ahí entre el broker, o mejor dicho, la institución que hace esa prueba, supuestamente fondea y se maquillan como prop firm. No es un prop firm, es algo totalmente distinto. Un prop firm es más como Sintra, es más como S&P Capital, es más como 7 Points, es más como Avatar, donde básicamente tú traes el dinero realmente de un fondo. Acá no es así, aquí nunca vas a mercado, que es explícitamente este de acá. Siempre que vayan a buscar un broker, traten de que ese broker o ese prop firm vaya a mercado, que su orden realmente aparezca en el print, vaya realmente al exchange. Yo no recomiendo hacer trading, sobre todo small caps, con cuestiones que hacen CFD o cuestiones que no vayan a mercado. Y este tipo de pruebas de fondeo siempre estás en ambientes simulados. Muy pocas veces te fondean, y a los que fondean le ponen también unas condiciones extremadamente estrictas, porque ahí es donde te digo que el interés del broker o del prop firm o de lo que sea que le digan a esa institución no está alineado con el del trader. En cambio, en los brokers y en las prop firms de verdad, el broker realmente quiere que a ti te vaya bien, porque si tú le traes más volumen, ellos van a tener más comisiones y van a ganar dinero. Y en el caso de los prop firms, hay algunos prop firms que comparten contigo el profit, y ahí es donde realmente viene el dinero, el profit para ellos y el cash flow para ellos. Por lo tanto, digamos, el interés está compartido, el interés está alineado entre el broker, el prop firm y el trader. En cambio, con las cuentas fondeadas no es así, porque quieren que tú falles. Así que eso es algo bien importante. Recomendaciones, y aquí es donde quiero que todos los conceptos que hablamos, que son las comisiones bajas, el enrutamiento, agregar y quitar liquidez, la mínima cantidad para abrir la cuenta, los mínimos de acciones para tradear. Fíjate que hay unos que te exigen 200, hay unos que te exigen bloques de 100. Tú no quieres que haya mínimos, tú quieres que las comisiones sean lo más bajo posible, tú quieres que tus I100 sean baratos cuando remueves liquidez y te paguen bastante cuando agregas liquidez, sean gratis cuando remuevas liquidez, que tengas buena disponibilidad de locates, o sea, que puedas ir short en este tipo de
acciones, sobre todo si traías small caps. Margin account, eso es importante, que tengas un margin account y que tengas costos operativos bajos. O sea, básicamente, yo lo que recomiendo, porque yo uso esto y porque yo he estado mucho tiempo en esta industria y he pasado por decenas de brokers, yo me decanto por Sage. Yo les voy a dar aquí abajo un link donde van a encontrar, para mí, de los mejores deals que pueden tener, 0.0005 por un mes. De todas maneras, si estás viendo esto en una fecha después de agosto 2025, tienes que chequear si estas promociones siguen válidas para el momento que estés viendo este video, pero este link te va a dejar las promociones que tienen. Sage tiene de las mejores comisiones que hay en el mercado ahorita, muy competitivas. Fíjate que tienes 0.0010 de entrada. Imagínate, si tú comparas con los otros, bueno, y aquí estás eliminando un montón. Si tienes entre 2.5 y 5, vas a tener 0.0075. Esto es increíble. Y si estás por encima de los 5 millones, que es personas que mueven bastante volumen, va a estar con 0.0005. Para mí ese es mi broker. Para mí no hay mejor ahorita que esto para lo que yo hago y para las cosas que yo hago. O sea, para mí esto es lo que se adapta a toda mi personalidad de trading, de cómo es mi operativa y todo esto. Esto es para mi operativa lo mejor que yo he encontrado. Y también para las personas que no tienen $30,000 y están fuera de Estados Unidos, esto es importante, fuera de Estados Unidos hay un prop firm que se llama Simtra, y Simtra, el mínimo son $2,000 para abrir la cuenta. Fíjate que el pricing de esto es, si estás entre 0 y 250,000, estás en 0.0015. Si estás entre 250,000 y 5 millones, estás en 0.0010, y si estás en 5 millones, estás en 0.0005. Así que esto es un muy bien competitivo precio de commissions. Y importante es el tema de las fees, y aquí es donde están, y lo que yo recomiendo usar, por ejemplo, son la que más te paga, la que mejor te paga cuando agregas liquidez, sería Arca. Así que agregas liquidez con Arca y remueves liquidez. Hay una que es solo para la gente que está en nuestro grupo, y por eso te voy a dejar un link para que te unas a Simtra, que se llama EduPro. EduPro y EduRep son dos rutas que son o bien barato para remover liquidez o no cobran cuando remueves liquidez. De todas maneras, pregúntales a ellos. Si haces clic aquí, creo que ellos tienen una promoción, creo que son como $100 que te acreditan si te unes con nosotros, con nuestro grupo, y esta para mí es la mejor opción para gente que esté fuera de Estados Unidos y tenga menos de $30,000. Esto con $2,000 la abres, las ejecuciones maravillosas, bastante eficientes, tienes locates, en mi criterio, los mejores del mercado. Si comparas con, por ejemplo, TradeZero, es bastante la diferencia, es bastante de precio, y creo que no hay duda que en mi criterio esta sería tu mejor opción para hacer day trading de small caps si estás fuera de Estados Unidos y tienes menos de $30,000. Si tienes más de $30,000, creo que Sage es the way to go. O sea, es lo mejor que puedes tener. Tienes, en cuanto a las rutas, aquí yo uso, la que uso es Sage Rep, es la que uso porque fíjate, tienes 0 para quitar liquidez, y uso Arca para agregar liquidez, 0.0020. Si usas Sage Rep para agregar liquidez, te dan un poquito más, pero acuérdate que te dije que este tipo de rutas tienden a ser un poquito ineficientes en mercados que son un poquito más competitivos, mercados ilíquidos. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video. Pero bueno, quería hacer este video porque me preguntan muchísimo de brokers, de prop firms, de todo esto. Creo que sin duda las dos que te di son las mejores opciones, pero igual haz tú tu diligencia, haz tú con estos criterios de cómo encontrar comisiones bajas, de cómo encontrar el tema del enrutamiento, el cómo entender realmente si un broker es gratuito o no cuando pones órdenes. El tema de los locates es importantísimo. El tema de las plataformas que uses, oye, cuánto cobran por market data, cuánto cobran por plataforma. O sea, todas estas cosas es bien importante que las tomes en cuenta. Haz tú tu propia diligencia, pero si confías en la experiencia que yo tengo en los últimos 10 años de mercado, yo creo que si no quieres perder el tiempo de estar haciendo todo el research que yo he hecho durante tanto tiempo, yo creo que esas son las dos mejores opciones que vas a tener. Disclosure, yo tengo un affiliate link con ellos, pero es importante que sepas que yo elijo con quién trabajar. Al final yo siempre estoy buscando la
mejor opción para ustedes. De hecho, este tipo de videos siempre se renueva, no sé, cada 3 años o algo por el estilo, porque cambian las condiciones. Hay veces que Sage ahorita es la mejor opción, pero hace tiempo era otro broker y tienden a cambiar. Hace 10 años yo recuerdo yo usaba E-Trade y era en mi criterio la mejor opción para ese momento. Ya no lo es ni cerca. Entonces creo que estas cosas van evolucionando, van cambiando, y por eso nosotros también tenemos que ir evolucionando con estas cosas, pero siempre los criterios van a ser los mismos. Siempre los criterios son importantes que tú los tengas en cuenta. Y ya sabes, si quieres dejar un comentario acá, dale like a este video si te ayudó para elegir tu broker. Hazme comentarios de qué opinas de esto, de qué otro tipo de videos quieres que armemos acá. Por ahora, recuerden siempre, estamos en Stocks Trading Club todos los días, haciendo day trading en vivo todos los días para el grupo Alfa, para el grupo Delta, absolutamente todos los días se dan los watchlists, se dan los trades que tengo en vivo. Y para que tengas una idea, yo siempre agrego liquidez, y fíjate que esto, por ejemplo, fue hoy. Fíjate que yo pagué 300 en comisión, tradeé 612,000 acciones, pagué 300 en comisión, pero mira esto que increíble. Gracias al ECN Fee, a mí me están pagando por tradear. Y esto, qué bueno que te quedaste para lo último del video, porque puedes ver, lo hice a propósito, puedes ver que pagar por tradear siempre que agregues liquidez. Por lo tanto, esos deals de que gratis, comisiones gratis, bueno, sí, comisiones gratis y tradear gratis, pero con mi operativa, que yo agrego bastante liquidez, fíjate que puedo incluso que me paguen por tradear, y aquí me están pagando casi $300 un poco más de $300 por tradear, agregando liquidez, eso sí es importante, y removiendo liquidez con rutas que son gratuitas. Así que esto lo tiene Sage. Sage te permite agregar liquidez con estas rutas que te dije, quitar liquidez. En mi criterio, una eficiencia espectacular. Es lo que yo uso, y fíjate cuántas acciones yo tradeo al día. Créeme que para mí centavos, y para mí yo soy muy minucioso con esos costos. Me he encontrado que estas dos plataformas, estas dos brokers, Simtra como PropFirm y Sage como broker, son las mejores opciones que puedes tener si haces lo que yo hago. Y sí, acuérdate que es muy competitivo, y bueno, esos son los que yo elegí. Dame tu comentario, espero que te haya gustado este video. Nos vemos pronto en otro video. Acuérdate de suscribirte si quieres más información así. Cuídate mucho, nos vemos.